buenas tardes con todas y todos. Sean bienvenidos a esta clase maestra, lo mórbido en la literatura y el cine. Reciban un cordial saludo a nombre del equipo de la Unidad de Formación Continua. Presentamos esta clase maestra en el marco de el desarrollo de nuestro curso Cine y Literatura, Cine, lo mórbido en las convergencias de las diferencias de estos temas. Hoy estamos contando con la participación de Enrique Bruce. Muchísimas gracias, Enrique, por estar con nosotros y acompañarnos durante este tiempo. Queremos compartir un poco acerca de Enrique. Él es PhD en la Universidad de Nueva York, es docente universitario, ha publicado un libro sobre cuentos, Ángeles en las puertas de Brandenburgo, en 1994, y dos de poesía, prosa poética, Puerto y Jardines, además de una serie de artículos y ensayos en revistas del Perú y de los Estados Unidos. Es autor del ensayo Madre y Muerta Inmortal, Género, Poética y Política desde los textos de César Vallejo, y de Estantes Oscuros, el mal como estética en el modernismo y la narrativa fantástica en Latinoamérica. Durante estos primeros minutos, pues vamos a estar atentos a lo que va a compartir nuestro ponente, y va a haber un espacio para que ustedes puedan participar, hacernos llegar sus consultas o algún aporte de acuerdo al tema que está desarrollando el ponente. Mientras tanto, les pedimos por favor que mantengan los micrófonos silenciados hasta el momento que nos indique Enrique. Muchísimas gracias, Enrique, quedamos contigo. Gracias a ti, Vanessa, por la invitación, gracias a la Ruiz de Montoya. Bueno, y gracias también a las personas presentes, ¿no? en este webinar. El título, lo mórbido, ¿no? Vinculado en la literatura y al cine, pues, si no fuera por la palabra cine, lo mórbido de la literatura puede abarcar siglos, ¿no es cierto? No voy a hacer ese vuelo enorme, obviamente, y cuando hable de lo mórbido voy a hablar de lo enfermizo o la obsesión por lo enfermizo más claramente, o la obsesión por lo transgresivo, lo socialmente transgresivo. Eh, y me voy a centrar en un siglo en particular, que es el siglo XIX, que es un siglo donde sí le prestó mucha atención tanto las artes como incluso las ciencias médicas le prestaron mucha atención a todo, a todo acto social transgresor y a toda patología, sobre todo mental, ¿no? Es un siglo donde se concentró la atención, digamos, en lo percibido como decadente en el ser humano y lo percibido como decadente en el individuo. Eso se va a manifestar en la literatura, repito, incluso en las ciencias, y ya cuando entremos obviamente al siglo XX, va a ser recogido por ciertas expresiones del cine, ¿no? En particular en la República de Weimar, que es donde nos vamos a centrar en esta sesión, ¿no? ¿Cómo se representa, pues, lo mórbido en a lo largo del siglo XIX? Voy a compartir pantalla un segundo, lo voy a hacer. Acá. Un momento. Acá tengo que, a ver, un segundo, voy a empezar del inicio, ¿no? Ya. Lo mórbido, digamos, centrado en el individuo, va a manifestarse de muchas maneras en la cultura europea, ¿no?
Eh, esa obsesión por lo mórbido, de hecho, está enmarcado en un sentido de decadencia europea que empieza a emerger con los románticos al inicio del romanticismo, al inicio del siglo XIX y a lo largo del siglo XIX, y se va a acentuar a fines del XIX, ¿no? Un sentido de decadencia europea, en mucho debido a las guerras continuas, tanto guerras civiles como las guerras entre naciones. Hay un sentido de cansancio, de hastiedad. Ese es el marco, digamos, general de la atención que ciertos artistas, ciertos intelectuales van a prestar a la decadencia ya del individuo, no solo de la cultura, sino del individuo en sí. Y esto se va a manifestar sobre todo en la fragmentación del yo de alguna manera, en el yo disasociado. Todavía a inicio del siglo XIX no podemos hablar propiamente de un yo, ¿no? Eso ya pertenece ya a jergas, digamos, psicoanalíticas que van a recoger todos estos, toda esta mirada sobre lo enfermizo en Occidente, ¿no? Hablamos del espacio europeo, pero también en casi igual medida del espacio también americano y de ambos hemisferios, tanto el norte como el sur, Latinoamérica incluida, ¿no es cierto? Aquí empiezo con la figura de unos autómatas de fines del siglo XVIII. Ustedes se preguntarán qué hago yo mostrando unos autómatas del fin del siglo XVIII. De hecho, había ya una percepción maquinista, funcionalista del ser humano que se va a plasmar en estas figuras existentes, ¿no? Que realmente existieron en el siglo XVIII. La figura de Leche es un maniquí con un atavío muy dieciochesco, muy del 18, de las clases altas, por supuesto, y la figura de la izquierda es un gráfico de un turco, de un robot turco, ¿no? Que era manejado con poleas y cables y etcétera. Pero ya había un sentido maquinista inicial del ser humano. De hecho, ese sentido maquinista va a ir corrompiendo poco a poco el sentido del alma racional, de la voluntad a prueba de fuego, siempre con tentaciones del ser humano. O sea, el ser humano va a ser determinado por una serie de factores que van a estar por momentos fuera de su control. Esto se va ya va a dar un atisbo de esto el siglo XVIII, esto se va a perpetuar también en el siglo XIX. El siglo XIX, o a lo largo, desde inicios o desde fines del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX, van a haber representaciones de lo mórbido, de malestares anímicos. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, del pintor Fuseli, ¿no? Que es La pesadilla, tal vez su cuadro más conocido, donde tenemos un súcubo sentado oprimiendo el pecho de una muchacha, se asoma a la habitación de la muchacha la cabeza de una yegua, y digo yegua y no caballo, no hablo del macho porque en inglés tenemos la palabra nightmare, ¿no? Que significa pesadilla, pero es también la combinación de la palabra nocturna con yegua, la yegua de la noche, la yegua nocturna, ¿no? Que eso significa nightmare también, o es la etimología del nightmare, de pesadilla. Y la palabra pesadilla en español, que es una palabra un poco más jocosa, tiene que ver justamente con el súcubo que te oprime el pecho cuando duermes. Sientes algo pesadillo, una pesadilla, ¿no es cierto? De ahí viene la etimología. Estos cuadros sobre asesinatos, sobre criaturas sobrenaturales que emergen de la noche y son una amenaza
a la integridad física de los seres humanos, eran cuadros que empezaron a emerger en las primeras décadas del siglo XIX y que formarían parte de la obsesión de lo mórbido, ¿no? En el mundo occidental. Cito como ejemplo esto, más tarde va a haber este cuadro prerrafaelista, tal vez el más conocido, de John Everett Millais, ¿no? Que es Ofelia. Ofelia, recordemos, es este personaje de Hamlet, de la obra Hamlet, que se suicida. Entonces también el temperamento del suicida va a ser retratado tanto en la pintura como en la literatura a lo largo del XIX. Entonces hay una obsesión, repito, por los malestares anímicos, retratados en la literatura y en el arte. El siglo XIX es un siglo de progresiva secularización. Cuando digo secularización, hablo del proceso en el cual el discurso religioso tradicional va retrocediendo, ¿no? Va cediendo espacios a otros discursos que procuran dar una cosmovisión del mundo, procuran explicar ciertas dinámicas sociales alejados del aval de lo divino, ¿no? De hecho, en Occidente, en vista que a ciertas clases medias y clases altas les era más ajeno, más lacónico el discurso, digamos, religioso tradicional cristiano o judeocristiano, aunque más propiamente cristiano, van por eso recurriendo a otros discursos o pseudo religiones o pseudociencias que procuran explicar, digamos, ciertos fenómenos psicológicos o procuran darle continuidad a una vida humana más allá de su día a día. Las sesiones espiritistas empezaron a cundir en todas las clases medias y altas europeas, aún entre las clases llamadas cultas o ilustradas, ¿no es cierto? Entonces, y en América, por ejemplo, en el continente, en los Estados Unidos surgió la teosofía, ¿no? Que era una especie de pseudo religión que procuraba instaurar, digamos, la razón y la sabiduría como una nueva religión, ¿no? Este tuvo un corto alcance, pero había una búsqueda desesperada o ansiosa, digamos, por encontrar un sentido a la vida humana alejada, repito, de los parámetros morales y discursivos de la religión tradicional, ¿no? Acá tenemos ejemplos de daguerrotipos de la época de 1850, 60, donde muchas veces el daguerrotipo es un proceso fotográfico, ¿no es cierto?, donde se imprime una imagen sobre una placa, ¿no? Se imprime sobre el papel y se usa a veces esa misma placa para una nueva toma. Esos daguerrotipos, curiosamente, que dieron inicio a la fotografía masiva y a la propagación masiva de las imágenes a través de la imprenta, y esto con consecuencias que ahora no vamos a tocar, en algunas tomas se vieron ciertas fallas, como las que vemos acá de las manchas blancas. Y esto casi suena a anécdota, suena un poco a humor. Entre las varias criaturas sobrenaturales que obsesionaba la literatura de entonces tenemos la del fantasma. Y curiosamente, hasta el día de hoy, cuando uno le pregunta a un niño y uno le pregunta a un adulto cómo es un fantasma,
uno se imagina un fantasma, primero de color blanco, medio transparente y flotando, ¿no? Esta imagen del espectro medio blancuzco, medio transparente, se da por estas fallas en los daguerrotipos, ¿no? Donde aparecían estas manchas blancas, ¿no? Y vamos a ver que en algunos casos, ya de manera más tramposa, esto es el origen del Photoshop, ¿no? Donde empiezan ya los fotógrafos a transponer imágenes, como vemos en el caso de la figura de la fotografía central y de la derecha, donde ya de forma adrede se transpone una imagen sobre una fotografía posterior, y a veces usaban estas fotos para que los espiritistas engañen a las personas que aparecían en las fotos. Obviamente en este caso, en la figura central, esta pareja mayor pudo haber sido engañada por un espiritista y decía, aquí tengo esta foto en confabulación con el fotógrafo y este es el espectro que se le está apareciendo y que quiere decirles algo. Y lo mismo con la pareja de la fotografía de la derecha, tenemos este otro espectro, entre comillas, atrás. En el caso de la izquierda es otro accidente, las manchas blancas pueden insinuar un rostro, como creo que acá no estoy seguro si esto es adrede o es algo semejante a un rostro que salió ahí. Pero vean cómo en el imaginario, digamos, colectivo, estaba la obsesión por lo sobrenatural fantasmal. Entonces, de hecho, muchas narrativas aparece el fantasma. Una de las narrativas más famosas es la de Edgar Allan Poe, el poeta norteamericano de Nueva Inglaterra, más precisamente, que nos va a hablar de nos va a brindar un cuento que es la caída de la casa de los Usher, ¿no es cierto? En donde se insinúa la aparición de un fantasma en esta casa, en esta mansión ya vetusta, donde todo resuena, ¿no? Y de hecho también, por ejemplo, otra de las obsesiones de Edgar Allan Poe, que escribiría en los 1800, a partir de 1838, 39 y a lo largo de los años 40 y 50, estaría obsesionado justamente con esas historias de fantasmas, de personas enterradas en vida, que es una de las peores pesadillas que puede haber, obsesionado con la catalepsia. Retrataría muchas muertes violentas, y de hecho Edgar Allan Poe, pues estos relatos de Edgar Allan Poe tendrían una gran acogida. Otra figura sobrenatural, ¿no? Que recorrería muchas de las páginas de la literatura europea es la figura, a lo largo del siglo XIX, nuevamente, es la figura del vampiro, ¿no? Que es una figura que aparecería en muchas leyendas del siglo XVI, ya fin del siglo XV, principio del siglo XVI, con el desenterramiento de los muertos para investigaciones anatómicas, ¿no? Había un gran interés por la anatomía, se desenterraban muertos y, digamos, esos muertos, después de 2 o 3 días, cuando lo desenterraban, se veían que en algunos casos las pilosidades de la cara habían crecido, las encías se habían recogido, ¿no? Y los dientes aparecían más largos. Es por ello que nace así la leyenda de los muertos vivientes, ¿no? Colmilludos, ¿no? Y así, y estas leyendas orales serían recopiladas después por un italiano, Polidoro, y serviría de inspiración
para tal vez el primer poema sobre el vampiro, que sería uno de Lord Byron, ¿no? Que se llamaba justamente El vampiro. La noche en que Lord Byron escribió sobre el vampiro, lo escribió en una mansión en Suiza, cerca de un pantano. La noche estaba irregularmente iluminada por una erupción volcánica, ¿no? Lejos. Y esa misma noche, que es una de las noches más creativas, digamos, de la historia, esa misma noche Mary Shelley escribiría, pues, o empezaría a escribir el moderno Prometeo, ¿no? De 1881. El moderno Prometeo, que es más conocido como el monstruo de Frankenstein, de Victor von Frankenstein, habla justamente de un cadáver, digamos, hecho por pedazos de varios cadáveres y revivido por el galvanismo, la energía eléctrica, ¿no? A fines del siglo XVIII había un interés por el galvanismo y había una creencia de que, y no del todo descaminada, que toda vida orgánica estaba activada por la electricidad. Entonces, el punto en común que tienen todo, el trasfondo, digamos, ideológico que tienen todas estas imágenes de muertos vivientes, de fantasmas, de vampiros, es, hablaba de las posibilidades del humano fuera del discurso racional, fuera del discurso judeocristiano tradicional, ¿no? La vida más allá de la muerte ya no estaba centrada en los espacios ultramundanos, como la del cielo, del infierno, que era la propuesta cristiana, sino se hablaba de la posibilidad de seguir vivo más allá de la muerte, sea mediante experimentos con el galvanismo, o sea mediante la figura más alejada, digamos, de lo científicamente comprobable, que es la figura del vampiro o del fantasma, o de las reencarnaciones, que esa es otra creencia más coherentemente afincada pues, en Asia, sobre todo en la India, pero trasplantada un poco artificiosamente a Occidente por la imaginación literaria, ¿no? Y estas disociaciones de las que he hablado hace unos minutos del individuo se va a manifestar en ciertas literaturas. Por ejemplo, había la obsesión por la muerte violenta. De hecho, por ejemplo, los crímenes de Jack el Destripador fueron relatados de forma serial en los periódicos y casi parecía una nueva novela, ¿no? Y llamó el interés de muchas personas. Pero hubo otro caso ficcional, sí, podemos decirlo caso, pero esta vez dentro de la ficción de Stevenson, que se llamó El extraño caso de el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ya de 1886. Esta disociación que había entre el Dr. Jekyll, una persona racional, un científico pensante, y esta otra criatura que habitaba en él, que lo desbordaba, ¿no? Ya hablaba de una disociación que captaba mucho la atención del público. En los anales psiquiátricos se había propalado la obsesión y el estudio por casos de criminales, por alcohólicos, por opiómanos, por prostitutas vistas de una manera patológica. No se hablaba de la prostitución como un mal social, económico-social, sino como un mal patológico. Y la mujer adúltera también estuvo patologizada.
El término homosexual se acuñaría en los 1880s, entonces ya se hablaría también, ya las ciencias médicas, psiquiátricas, tendrían un interés también por las llamadas desvíos o anomalías sexuales. Y el término homosexual es un neologismo que mezcla homo, mezcla griego, sexus, mezcla latín, ¿no? Hasta es una especie de Frankenstein lingüístico, donde se mezclan dos idiomas en uno, pero ello indica el interés que tendría el sexo, sobre todo la sexualidad femenina, y hablaba de un control sobre la sexualidad femenina y las desviaciones, digamos, genéricos sexuales tendrían también interés, irían entrando poco a poco en la literatura. O sea, no solo tenemos al doctor Jekyll disasociado, ¿no? Es un doctor respetable, pero también es un asesino en serie por un brebaje que tomó, pero hablan de pulsiones de muerte, ¿no? Que es jerga que usaría más tarde Sigmund Freud para hablar de este yo disasociado. Pero ya hay toda una corriente, digamos, cultural, artística, que estaría precediendo a Freud, y llegaríamos a ese esquema de un yo dividido entre el consciente, el inconsciente, la libido, etcétera, ¿no es cierto? Una novela que aparecería, que sería un golazo, ya casi terminando el siglo, en 1897, sería la de Drácula, ¿no? Que llevaría a muchas reproducciones pues, cinematográficas ya cuando se inicien los largometrajes en el cine, ¿no? De hecho, Drácula, pues como dije, lo que haría es dar una versión particular, la más famosa, esta vez Drácula es un noble, es un conde de Transilvania, inspirado en una figura real del siglo XVII, principio del XVII, que luchó contra los turcos, un conde cristiano que lucha contra los turcos y no tiene mejor idea que empalar, digamos, a la gente, a los soldados que capturaba del ejército turco, y esto inspiró pues a Bram Stoker, inglés, para vampirizar, para hacer de este conde pues un vampiro, ¿no? Que es tal vez el vampiro más recreado, tanto en la literatura como en el cine. Hay otra figura también que viene de la Edad Media, que es el golem, ¿no? El golem es una leyenda judía que habla de un rabino que toma un pedazo de tierra y le insufla vida, recitándoles unas letras, parte digamos, del alfabeto hebreo, unas letras hebreas, y esas letras van a insuflar vida a esta especie de autómata de la Edad Media, y esa figura del golem va a ser recogida por Metternich, ¿no? Escritor checo, que va a trasladar a este golem, a esta figura del imaginario judío medieval, lo va a trasladar a la Praga de inicios del siglo XX. Pero otra vez, la figura del golem es un simulacro, es otro simulacro del humano, ¿no? Del humano que nos perturba. Entonces, todo esto, pues, estaba en la imaginación de escritores, de artistas y de cineastas. Luego, justamente voy a compartir, solo me queda todavía un poco de tiempo para compartir con ustedes del YouTube, lo he sacado, y vamos a compartir, justamente hablando del golem,
acá una película de la República de Weimar de 1920. Estamos todavía en el cine mudo y se va a recrear la figura del modem. Me trasladé al siglo XXI, del golem, ¿no? La película es una muy conocida de Murnau que se llama El gabinete del doctor Caligari. Vamos a ver un pequeño extracto. Enrique nos está mostrando la pantalla. Ah, perdón. Ajá, tengo que estar pendiente. A ver. Gracias, Vanessa. Entonces, un poco. Esta es. Es una feria, ¿no? Donde habla de un sonámbulo. También la figura sonámbulo no tiene tanto efecto en la literatura y el cine, pero este es un sonámbulo que mata bajo las órdenes del doctor Caligari. Habla que este sonámbulo va a despertarse de un sueño parecido a la muerte, ¿no? Estoy traduciendo sencillamente. Recordemos que la película es muda, el cine sonoro recién se daría en 1930, creo que es el año redondo que se da. Las actuaciones del cine de la época pues son todavía muy teatrales, muy de la dirección teatral, ¿no? Gesticulan, muchos actores son maquillados para darle más expresividad a los rostros. Las primeras tomas no eran tan comunes. Todo esto se va viendo. El aporte de Murnau es que crea escenarios, digamos, de cierta tridimensionalidad, ¿no? No vistos en el teatro convencional, ¿no? Y eran escenografías también que imitaban mucho la pintura, vanguardista de la época. Del cubismo, sobre todo. Ese es el sonámbulo. También Murnau empieza a jugar con las luces. Él usa mucho la iluminación baja para la iluminación inversa, ¿no? La luz que te ilumina de abajo hacia arriba, cosa que da a tu rostro un aspecto un poco inquietante, porque no es una luz natural, ¿no? Esta película entraría pues dentro de la antología de las primeras películas de terror, ¿no? En el cine.
La música es un añadido, pues, de este video en particular, pero la música podría acompañarse de cualquier manera según la sala de proyección, ¿no? La película es absolutamente muda. Entonces, cuando la gente veía películas mudas de esa época, según al cine que fueran, pues podía estar acompañado de una pianola o no, ¿no? Eso ya era, respondía a la creatividad del propio, de la propia sala de proyección, ¿no? Vamos a pasar, voy a detenerme acá y vamos a pasar a la segunda, digamos, a la segunda película, también del mismo director, que es Nosferatu. Nosferatu está inspirada en la novela de Bram Stoker, ¿no? De 22 años atrás, o veintitantos, 24 años atrás, el Nosferatu de 1922. Todavía estamos en el cine mudo, y el director quiso comprarle los derechos de autor a Bram Stoker, se negó, así que tuvo que cambiarle el nombre, no pudo ponerle a su película Drácula, sino le puso Nosferatu, pero la trama es similar, ¿no? La trama en Nosferatu es similar a la de la novela. Y sigamos. Bueno, esto es un añadido que no estaba en el original, obviamente. Esto es un tráiler, ¿no? Un tráiler de la película Nosferatu. Hay muchos efectos especiales que ahora nos parecerían ingenuos, pero el juego con las sombras es particular, es una gran innovación de Murnau en el cine. Hay una escena donde dos puertas se abren solas, ¿no? Y eso obedece a un trabajo de edición. Eso también es otro efecto, ¿no? Otro efecto que propone el cineasta. Bueno, y con esto creo que ha llegado pues, el fin de mi exposición, que espero que haya sido de su agrado, y estoy, bueno, ya no a atender cualquier pregunta que tenga. No sé. Aquí estoy. Muchas gracias, Enrique. A ti, Vanessa. Por lo compartido, y bueno, invitamos a los participantes a, si gustan, pueden abrir sus micrófonos y bueno, damos sus impresiones, ¿no? También por el chat pueden hacernos llegar alguna pregunta, algún aporte, inquietud sobre lo desarrollado en este tema. Y bueno, y en tanto van formulando o planteando sus preguntas, pues quiero compartirles brevemente la invitación para que puedan participar también de este curso que está próximamente a abrirse. En un minuto. ¿Está ahí? Pues bien, este es el curso que también estará a cargo de Enrique. Se denomina Literatura, Cine y lo Mórbido, las convergencias y diferencias de estos lenguajes. Es un curso de 24 horas, se va a desarrollar desde del 12 al 29 de mayo. Va a ser todos los lunes y miércoles de 7 a 9 de la noche.
Si ustedes desean mayor información, les vamos a hacer llegar a través del enlace, les estoy compartiendo también para que puedan entrar y ver la descripción de los temas que se van a desarrollar. Bien, a Ujú. ver, voy a dejar de Hay, compartir porque hay una pregunta, me sí, parece. exacto. A ver, voy a Dice, leer en voz alta la pregunta, en el caso que algunos no la tengan. Hay una visión de la persona humana en este tiempo. ¿Cómo lo vinculamos con el tema de lo mórbido, con el cine y la literatura en particular? Carlos, cuando dices en este tiempo, no sé, hablas de, en este tiempo, Carlos, ¿es el tiempo de ahora, siglo XXI, o nos remontamos nuevamente al siglo XIX? Siglo XIX, gracias, Carlos. Sí, no, de hecho, básicamente todas las expresiones, digamos, literarias, un poco ciertas imágenes que aparecen en las pinturas del siglo XIX, tiene que ver con el sentido de alienación o de enajenación del ser humano, del individuo. El individuo ya no parece sustentarse como siglos atrás por la razón, sino que parece estar asaltado por determinantes sociológicos, parece estar asaltado por pasiones internas que lo desbordan. Y recordemos que uno de los grandes asaltos a, a esta imagen fija que teníamos del ser humano como una criatura absolutamente racional, mucho antes que Freud, ese asalto lo dio Charles Darwin, ¿no? El padre, pues, de la teoría de la evolución, en donde él tuvo el atrevimiento de decirnos que nosotros descendíamos de los monos. Entonces, Darwin nos había animalizado. Entonces, había muchos asaltos a a la persona humana como un todo integral y absolutamente racional, ¿no? Eh, eh, Eso por un lado, y por otro lado, nuestra proyección, digamos, de la vida, que era otra manera de ser humano, si bien en todas las culturas nos hemos resistido a que nuestra vida termine con nuestro proceso biológico, que la muerte biológica sea el fin del todo, es por ello que en todas las culturas existe una forma de prolongación de vida más allá de lo biológico. En el caso de Occidente, pues teníamos el discurso cristiano convencional del cielo por allá y el infierno por aquí, o más allá, para los que tienen suerte, ¿no? Está más alejado. Pero, de hecho, como decía, en Occidente, tanto el europeo como el americano, el de los dos hemisferios, el norte y el sur, había pues una mayor descreencia en la propuesta cristiana y la gente empezó a especular, ¿no? Tanto como vimos en las sesiones espiritistas, en la creencia en las reencarnaciones o sencillamente con el consumo de cierta literatura de lo sobrenatural, como literatura de fantasmas, que el fantasma no es más que una entidad que sobrevive a su muerte biológica. El vampiro también es un muerto en vida, está muerto pero sigue vivo, ¿no? Eh, el cadáver cocido, el conjunto de cadáveres de pedazos que conforma la invención de Mary Shelley, del moderno Prometeo, ahora más conocido como el monstruo de Frankenstein, ¿no? Que es un cadáver reavivado por el galvanismo. Pero regresando más puntualmente a tu pregunta, aunque creo que en parte ya le he respondido en buena parte, esa visión del humano se da en dos rubros. En el rubro del ser humano disasociado de sí, que puede tener, que la persona más inteligente y más buena puede de repente tener arrebatos tremendamente agresivos, como ejemplifica el Dr. Jekyll y Mr. Hyde,
¿no es cierto? Y también el ser humano que reniega, si bien ya descree del discurso tradicional cristiano, pero reniega, en cierto modo, reniega de la terminación de su vida o la terminación de su yo con la muerte biológica. Y por ello consume ansiosamente, y es la ansiedad lo que le impulsa a consumir todas estas narrativas sobre vampiros, sobre fantasmas, sobre monstruos salidos del laboratorio, ¿no es cierto? A ver, es interesante que la manera de ser de la acción humana, por el recuerdo. Sí, sí, Carlos, es un buen apunte el que haces. De algún modo, los seres humanos, si quieren, si quieres, algunos querrán ponerlo como un acto de soberbia, quieren ser dueños no solo de su propia vida biológica, sino quieren ser partícipes de aquella vida que se prolonga más allá de la biológica. Y sí es atractiva la idea de que los seres humanos podemos imitar a Dios, como quiso hacerlo el personaje de Víctor von Frankenstein, como quiso hacerlo, pues, en las leyendas judías, el rabino de Loew, ¿no? L-O-E-W, y eso lo vemos desarrollado en cierta manera en la novela de Metternich, aunque él no se centra en el rabino, pero y también en la figura de los autómatas, ¿no? Les he enseñado yo una foto, pero también se va a recoger la figura de autómatas en narrativas posteriores. Hay un alemán en particular, cuyo nombre se me escapa, y que habla de una mujer autómata, ¿no? Entonces, hay un deseo que en verdad, en cierto modo, se prolonga hasta el día de hoy. La inteligencia artificial es una expresión, digamos, del deseo de que nosotros los humanos creemos una inteligencia artificial digital que sea una gran imitación tal vez de la máxima creación, digamos, biológica que es el cerebro humano, ¿no es cierto? Y queremos imitar eso. Como dirían tal vez algunas personas religiosas, queremos ser como los dioses, queremos imitar, digamos, ese extraordinario don divino de crear vida, ¿no? Y de crear vida sobre todo inteligente. No sé si alguien más. Es interesante tu pregunta. Qué pena, no he leído la historia de la fealdad de Eco. Sé del libro, pero no lo he leído. Sin embargo, no puedo involucrar a Eco en esto, pero eh, sí hay una estética de lo grotesco. Claro que sí. Creo que Goya es uno de los grandes exponentes de la estética de lo grotesco en el siglo XIX, y más adelante también Bacon, ¿no? El pintor inglés del siglo XX, ¿no? De hecho, o sea, ¿a qué llamamos lo bello? O sea, digamos, contraponemos lo bello con lo feo, ¿no? Contraponemos lo bello con lo feo, pero digamos, lo estético no se contrapone a lo feo, lo estético puede involucrar lo feo. Lo feo, digamos lo deforme o lo escatológico como parte de una intención estética que vaya, de una intención, digamos, psicológica, no voy a hacer trampa explicando lo estético usando el término estética, pero se incorpora lo escatológico, se incorpora la deformidad
se incorpora, por ejemplo, un cadáver en corrupción como parte de un montaje, ¿no? Y apelando a instancias psíquicas que nos hagan reflexionar y nos lleven más allá del asco o del horror, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay un producto cultural que representa esas fealdades, ¿no? De hecho, tiene la intención de ir más allá, como dije, de la sensación, la mera sensación de asco que es instintiva, o la del horror, que también es instintiva. Quiere apelar más allá del instinto y hacernos reflexionar. Cuando nos invita a reflexionar, ya lo feo sí obedece a una estética, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. De nada, Oscar. Un placer también y gracias por tu intervención. Gracias, Rafael. Gracias a todos. Muchísimas gracias también a ti, Enrique, A ti, por todo Jessica. lo compartido y bueno, hemos también a través del chat le hemos pasado el enlace para que puedan hallar mayor detalle del curso. Los animamos a que se puedan inscribir. Aquí tienen la información en la pantalla para que puedan profundizar y disfrutar un poco más acerca de los temas ya compartidos. Gracias. Estoy leyendo los agradecimientos del chat. Muchas gracias a todos por haber estado acá y yo encantado pues de compartir esto y el curso que viene en mayo, ¿no? Y bueno, creo que Vanessa es hora del adiós, ¿o no? Se cierra la oscuridad, se cierra la oscuridad, yo me tengo que... Se cierra el telón. Sí, se cierra el telón y yo tengo que deambular como vampiro, mentira. Ahora resulta que soy vampiro, ¿ya? Gracias, gracias, Enrique. Gracias a ustedes, gracias Vanessa por la invitación, gracias a la Ruiz y espero verlos pronto, a todos. Jorge, aunque es un cuento que también al final te deja pues totalmente sorprendido porque, como les mencionaba mi compañera, muestra pues al personaje mitológico humanizado, ¿no? Siempre pensábamos en el Minotauro como ese monstruo que devora a las personas, ¿no? Que es ese digamos, castigo del dios de los mares frente al rey de Minos, pero sin embargo a Poseidón, Poseidón, ¿no? Que castiga a Minos por no darle, ¿no? El toro que sacrificar. Entonces, siempre mostraba ese papel. Y lo que me agradó aparte también de la conversación fue que pudimos también conversar respecto a otros cuentistas que conocieran dentro de su localidad o de su Michelle, a ver, no sé, creo que nos están permitiendo un poco más en el Zoom, Michelle. No capté la primera mitad de tu intervención. Creo que estás hablando del cuento de Borges. ¿O no? que Borges incorpora al Minotauro en uno de sus cuentos. Pero no sé si estás hablando conmigo siquiera. Gloria, aquí, o Vanessa, hay una pregunta sobre el curso y sobre cómo se contabiliza el curso. Creo que hay una cierta flexibilidad, Gloria, pero más allá no te puedo decir, más bien, no sé si podrías preguntarle a Vanessa. Yo sospecho que no habría problemas porque el curso se va hasta donde hemos quedado, he quedado en lo personal con la institución. Hay un porcentaje para asistencias y otro porcentaje para uno o dos pequeños trabajos, no es que los voy a yo atosigar de trabajos, pero sí tienen que hacer una o dos breves composiciones sobre lo que vayamos
a trabajar en el tema, ¿no? Y darles una flexibilidad para que dentro del marco que yo doy, ustedes escojan a un autor en particular, a un cuento en particular, o una película en particular. Pero lo de las sesiones, o sea, las sesiones van a estar contabilizadas, o sea, se va a marcar asistencia, pero no sé todavía, tendría que discutir más bien con Vanessa Custodio sobre el límite de asistencias, ¿no? Vanessa Custodio de la Ruiz de Montoya. Sí, ¿No es cierto, Vanessa? de hecho está en la página web, que ustedes, en el enlace que les he compartido, pueden verificar que, bueno, el margen de asistencia es del 70% del total del curso, ¿no? Uh-huh. Son 4 semanas, son 8 sesiones que se dan en general. La idea siempre es, pues, procurar no ausentarnos, ¿no? Pero por situaciones de pronto que surgen de fuerza mayor, pues a veces se tendrán que ser justificadas, ¿no? Ya, está también la segunda parte de la pregunta, Vanessa, de Gloria, es si grabarán las sesiones para revisarlas si faltan los estudiantes. No sé cómo... Sí, en relación a eso, cada una de las sesiones se es grabada y de hecho va a estar colocada en el aula virtual, ¿no? Para que puedan revisarla incluso después de haber seguido las clases, de tal manera que contribuye como un material para poder hacer las revisiones y hacer algún repaso en caso de que se nos haya podido pasar algo durante la sesión sincrónica. Uh-huh. Ya. Así que bueno, anímense. Podremos dar mayores detalles también. Si desean alguna consulta en particular, nos puede escribir a través de formación.continua@uarm.pe. Genial. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Creo que... ¿No? Ya. Entonces tú, Vanessa, ¿cómo hacemos? ¿Seguimos o ya damos por terminada? En todo caso, pueden consultarte a ti, Vanessa, a lo mejor pueden escribir o escribir a alguien por cualquier duda. Por supuesto, pueden escribirnos a través de formación.continua o también comunicarse a través del WhatsApp al 936-807-757. Ya, perfecto. Ya, creo que hemos saldado las dudas, digamos, burocráticas sobre el curso y ya hemos atendido las preguntas. No sé si alguien tiene una pregunta más. ¿No? Entonces, Vanessa, tú di. Porque me siento... Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, Enrique, nuevamente por tu participación y por el tiempo que nos has podido brindar. Ya, siempre a ti. De nada. Ya. Ok, entonces desconecto. ¿Desconectas tú? Bueno, entonces yo me despido por el momento. Muchas gracias y espero verlos pronto. Chao, chao.